Estamos en el año 1945 y la Segunda Guerra Mundial ha terminado alrededor del mundo. Los países tienen la enorme tarea de reconstruir después de la destrucción de la guerra y lidiar con su trauma colectivo. Para la población alemana ese proceso será muy diferente al de la mayoría de los países, ya que están a punto de embarcarse en un viaje psicológico que durará décadas, llevándolos desde la negación sobre lo que se hizo en su nombre hasta finalmente el horror y la aceptación. Esto tomará más de 40 años, pero eventualmente aceptar que su derrota en la Segunda Guerra Mundial fue para bien, a pesar de dejar a su país totalmente destruido. Comencemos con cómo se veían las cosas inmediatamente después de la guerra en 1945. Durante mucho tiempo después de la guerra, el Holocausto fue en gran medida apartado de la mente de los alemanes. Su país había sido totalmente destruido, había millones de personas, casi el 10% de la población, más de 12 millones de alemanes étnicos habían sido expulsados de sus hogares y fueron forzados a moverse a las nuevas fronteras reducidas de la Alemania, ocupando ciudades bellas e históricas. Estas habían sido totalmente aniquiladas para aumentar el trauma de Alemania, que había sido dividida en 4. Entre los estados victoriosos eso se hizo para debilitar, para que nunca más pudiera iniciar una guerra mundial. Entonces, ¿cómo se sentía el público alemán sobre el Holocausto? En ese momento una buena primera pregunta es, ¿siquiera estaba enterada la gente aquí? La mayoría de los historiadores dirían que sí, la mayoría del público estaba al tanto y lo sabía. Lo que estaba sucediendo era claro para cualquiera que abriera los ojos. Los alemanes que vivían en la Polonia ocupada podían ver los guetos como el Gueto de Varsovia, estaban llenos de cientos de miles de judíos y con el tiempo gradualmente se vaciaron. Realmente quiero enfatizar lo grande que eran algunos de ellos. El gueto de Varsovia consistía en docenas de calles llenas en un punto de 500.000 de judíos. Si un área así pasa de estar llena a estar vacía, es imposible no notarlo. El público también pudo ver los trenes cargados de judíos y enviados lejos. Esas personas jamás regresaron la noticia de lo que estaba sucediendo. Los alemanes que vivían en Polonia, aquellos en la propia Alemania, que los nazis estaban cometiendo asesinatos masivos, también era claro para la población alemana, porque que muchos no judíos fueron afectados por ello. Los homosexuales, los enfermos mentales y los discapacitados también fueron exterminados. Por supuesto, eso significaba que si eras un ciudadano alemán y tenías un familiar discapacitado, este sería llevado a la fuerza y sería eliminado. Un ejemplo es el caso de Kurt Herstein. Su cuñada fue asesinada por los nazis debido a una enfermedad mental. Luego él se dedicó a descubrir más sobre el Holocausto e incluso se unió a las SS para ver lo que estaba sucediendo con sus propios ojos e intentó detenerlo tratando de sabotear la entrega de gas letal a los campos de exterminio. También intentó crear conciencia sobre lo que estaba sucediendo, informando a tantos alemanes como pudo e incluso informando a otras naciones. A pesar de su conocimiento del Holocausto, muchos alemanes continuaron teniendo visiones nazis y antisemitas durante muchos años después del final de la guerra. Los Estados Unidos realizaron varias encuestas y los resultados son asombrosos. Un año después de la guerra, un tercio de los alemanes decían que los judíos no deberían tener los mismos derechos que otros ciudadanos. Aproximadamente el mismo número dijo que la exterminación de los judíos era necesaria para la seguridad de Alemania. Más de la mitad de los alemanes pensaba que el nazismo había sido una buena idea, pero mal aplicada. Incluso 7 años después del final de la guerra, un tercio de los alemanes decía que Alemania estaría mejor sin judíos y un cuarto tenía una opinión positiva sobre Hitler. Otra pregunta importante es cómo se sentían los alemanes sobre perder la guerra. ¿Veían como algo bueno que Hitler hubiera sido detenido o lo veían como un desastre y aún deseaban haber ganado? Esa es una pregunta particularmente importante y es una a la que volveré repetidamente. Esa pregunta probablemente más que ninguna otra es donde las opiniones tomaron más tiempo en cambiar y, como veremos, sigue siendo polémica hasta el día de hoy. En 1945 podemos asumir con seguridad que la abrumadora mayoría de la gente sostenía la vista de que perder fue algo malo, mientras que muchos alemanes pensaban que el Holocausto era lamentable. Creo que en la mente de la persona promedio eso no era ni de cerca tan importante como el hecho de que su país había sido destruido y ocupado. Así que, como podemos ver, las actitudes alemanas hacia el nazismo y el Holocausto tenían un largo camino por recorrer para llegar a donde están ahora los
Primeros pasos en este viaje fueron muy impuestos a los alemanes por las fuerzas ocupantes. Implementaron lo que se conocía como la desmasificación, que tenía como uno de sus principales objetivos forzar a los alemanes a aceptar lo que habían hecho y sentirse avergonzados por ello. Llevaron a cabo una campaña de propaganda enérgica, con el objetivo de desarrollar un sentido de responsabilidad colectiva alemán. Los periódicos y la radio estaban controlados por las potencias ocupantes y enfatizaban la responsabilidad moral de todos los alemanes por los crímenes nazis. En palabras de un oficial estadounidense, la culpa colectiva debería considerarse un prerequisito de cualquier educación a largo plazo del pueblo alemán. El mensaje era extremadamente directo y contundente. Había carteles con imágenes de víctimas de campos de concentración, acompañados de textos como "Tú eres culpable de esto" o "Estas atrocidades son tu culpa". Algo más que se hizo la población alemana fue forzarlos a visitar los campos de exterminio para ver con sus propios ojos lo que se había hecho. Algunos alemanes incluso fueron forzados a trabajar en los campos enterrando cadáveres en descomposición y abriendo fosas comunes. También se produjeron películas para mostrar a los alemanes lo que se había hecho. Según oficial estadounidense, el propósito de las películas era sacudir y humillar a los alemanes y probar que estos crímenes fueron cometidos y que el pueblo alemán y no solo los nazis tenían responsabilidad. Uno de los eventos más famosos en el proceso de desnazificación fue por supuesto los juicios de Nuremberg. Estos comenzaron 5 meses después de que los alemanes se rindieron y duraron alrededor de un año en total. 24 nazis de alto rango fueron juzgados y 12 condenados a muerte. Casi todos los que estaban en juicio expresaron poco remordimiento y no se arrepintieron de su participación en la Alemania nazi. Se mostraron imágenes de los campos de exterminio. Los acusados y a todos les pareció impactante. Muchos reaccionaron con negación. Göring dijo que las imágenes debían haber sido falsificadas. Afirmó que no sabía nada de lo que sucedía en los campos, lo cual es por supuesto una ridiculez. Otros pusieron excusas diciendo que desobedecer a Hitler era sinónimo de ejecución, a pesar de que los juicios de Nuremberg fueron algo grande para el público alemán. Era fácil no prestarles mucha atención. Todavía había pasado solo un año desde el final de la guerra. Todo estaba destruido. Para muchos alemanes encontrar comida y refugio era un trabajo de tiempo completo. A medida que los alemanes prestaron atención a los juicios, la mayoría los veía como válidos. Una encuesta encontró que el 78% de los alemanes consideraba los juicios como justos. Dicho esto, los juicios podrían haber sido mucho más exitosos en términos de persuadir al pueblo alemán. No fueron televisados, así que la única manera en que la gente podía enterarse de ellos eran los periódicos. Además, como la Guerra Fría acababa de comenzar, los juicios se volvieron políticos en Alemania Oriental bajo el control de los soviéticos. Las autoridades querían enfatizar la importancia de las atrocidades cometidas contra los rusos en la Segunda Guerra Mundial y minimizar aquellas contra los judíos. En Alemania Occidental ocurrió lo contrario. Otra dinámica era que Estados Unidos estaba muy preocupado por mantener a Alemania Occidental de su lado para que no se aliara con la Unión Soviética. Eso significaba que tuvieron cuidado de no hacer algo que pudiera ofender al pueblo alemán occidental, por lo que no impulsó los juicios tanto como se pudo haber hecho. Si bien la reacción pública a los juicios fue inicialmente buena, eso cambió con el tiempo. Gradualmente la gente comenzó a verlos como menos legítimos. Los veían como justicia del vencedor y una imposición de culpa colectiva, lo cual rechazaban. 4 años después de los juicios, el apoyo a ellos había caído al 38%, con un 30% de la población viéndolos como injustos. En otras encuestas las actitudes continuaron siendo desafiantes. En 1951 solo el 5% de los alemanes occidentales dijo que se sentían culpables por los judíos. 1 de cada 5 alemanes realmente creía que los judíos eran parcialmente responsables de los que les había sucedido. Dicho esto, el 29% sí creía que Alemania debería dar compensación a las víctimas del Holocausto. De hecho, eso sí ocurrió. En 1953 Alemania Occidental acordó pagar reparaciones. Sin embargo, solo las personas que fueron víctimas directas eran elegibles, no sus hijos o nietos, dado que muchos alemanes todavía no simpatizaban con los judíos. No te sorprenderá saber que las reparaciones fueron políticamente controvertidas y muchos políticos votaron en contra para las propias víctimas obtener el dinero.
Fue extremadamente difícil, a menudo tenían una amarga lucha en sus manos que podía durar décadas, muchos no. Recuperaron las casas y negocios que les habían confiscado los nazis. Creo que eso muestra cómo, a pesar de los esfuerzos de desnazificación, la mentalidad tardó mucho en cambiar. Quiero decir, estamos hablando de judíos que, por ejemplo, tenían una casa solo 2 décadas atrás les fue confiscada por los nazis e incluso ahora no podían recuperarla. Durante los próximos años la opinión pública permaneció bastante constante en Alemania, una mezcla de rebeldía y negación. Con Alemania todavía destruida y dividida, era bastante fácil para la gente sacar el Holocausto de su mente y pensar en otras cosas. El próximo evento importante en nuestra historia llegó en 1961. Estoy hablando del juicio de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann fue uno de los principales organizadores del Holocausto y después de la guerra había escapado a Argentina. Allí fue rastreado por los servicios de inteligencia israelíes y arrestado. Fue llevado a Israel, donde fue juzgado por sus crímenes. A diferencia de los juicios de Nuremberg, que no habían sido televisados, Israel hizo todo lo posible para promocionar el juicio. La defensa de Eichmann fue esencialmente la misma que presentaron los nazis acusados antes que él. Fue más de lo mismo. Dijo que solo estaba siguiendo órdenes, pero que siempre tuvo dudas y se sintió culpable. Mencionó que siguió adelante con lo que estaba sucediendo porque no veía a nadie en absoluto que estuviera en contra de ello, incluso los no nazis como aquellos en el servicio civil. Eichmann incluso afirmó que en realidad había querido detener el Holocausto, pero no tuvo el poder. A pesar de todo, no expresó remordimiento, diciendo: no era un líder responsable y como tal no me siento culpable. Al final Eichmann fue encontrado culpable y ahorcado en Alemania Occidental. El juicio recibió una cobertura significativa e incluso cambiaron el currículo escolar para incluirlo. Sin embargo, muchas personas lo vieron como sesgado, como un juicio de espectáculo en un tribunal de justicia arreglado. Las acciones del gobierno de Alemania Occidental hacia el juicio fueron particularmente interesantes. Fueron, y no estoy exagerando, completamente conspirativas. Inicialmente habían intentado proteger a Eichmann. El servicio de inteligencia alemán había sabido desde 1952 dónde estaba Eichmann. Habían ocultado esa información a Israel para tratar de evitar que lo arrestaran. La razón principal por la que no querían que el juicio ocurriera era porque en ese momento había ex-nazis trabajando en el gobierno de Alemania Occidental. Uno de los más importantes era Hans Glock, quien había estado involucrado en el régimen nazi. Había ayudado a formular la ley habilitante en 1933 que convirtió a Hitler en un dictador. Ahora, casi 30 años después, estaba trabajando en el gobierno de Alemania Occidental como jefe de personal. Por supuesto, el gobierno sabía esto y no quería que se expusiera. La silla de Estados Unidos también estaba al tanto del pasado de Glock y deseaba mantenerlo oculto. Si el mundo se enteraba de que un ex-nazi tan importante todavía estaba trabajando en el gobierno de Alemania Occidental, mostraría que la desnazificación no había sido tan exitosa. El juicio de Adolfo Hitler atraería atención sobre el pasado de Glock y por lo tanto, el gobierno de Alemania Occidental prefería que no ocurriera. Desde su punto de vista, el prestigio internacional de Alemania estaba en juego. En palabras del ministro de Relaciones Exteriores, a luz de este horrendo juicio, nos veremos obligados a distanciarnos de estos crímenes. Como puedes ver, esas no son las palabras de un gobierno decidido a enfrentar su pasado nazi. Al final, los israelíes lograron rastrear a Eichmann por su cuenta y traerlo de vuelta a Israel. Sin embargo, las escandalosas acciones del gobierno de Alemania Occidental no se detuvieron ahí. Incluso cuando el juicio estaba en curso, intentaban manipular los procedimientos. Un periodista fue contratado por los servicios de inteligencia alemanes para ir a Israel e intentar influir en el juicio. Debía asegurarse de que se centrara totalmente en Eichmann y no trajera la atención sobre otros ex-nazis como Glock, el jefe de personal. El periodista proporcionó a los fiscales israelíes información que hacía que Glock pareciera inocente. Incluso irrumpió en una habitación de hotel y robó evidencia. Al final, los alemanes occidentales lograron mantener el juicio centrado en Eichmann y el oscuro pasado de su jefe de personal. No salió a la luz. Una cosa que el juicio de Eichmann sí hizo fue aumentar dramáticamente el número de juicios similares en la propia Alemania Occidental. El juicio de Eichmann ocurrió en 1961. Y durante los siguientes años hubo varios juicios de alto perfil en Alemania. Generalmente se centraban alrededor de un campo de exterminio en específico. Por ejemplo, hubo uno en 1963 para
Los nazis que habían trabajado en el campo de Auschwitz fue el juicio más grande y extenso que ocurriría en Alemania. Duró 2 años y 22 hombres fueron juzgados. La mayoría se encontró culpable y recibió tiempo de prisión, aunque a menudo solo unos pocos años. A lo largo de los años 60 hubo varios juicios similares para otros campos de exterminio. Por un lado, esto es positivo. La atención se estaba centrando en el Holocausto y el público alemán no podía ignorarlo. Sin embargo, no todo fue tan bueno. De hecho, gran parte del público era bastante hostil hacia esos juicios. A mediados de la década de 1960, aproximadamente la mitad del público de Alemania Occidental se oponía a tener más juicios. Solo la mitad de las personas que habían oído del juicio de Auschwitz lo aprobaba. La gente pensaba que los juicios hacían que Alemania se viera mal en el escenario internacional. También querían dejar todo eso en el pasado, dado que tantas personas habían estado involucradas en la máquina de genocidio nazi. Muchos alemanes probablemente pensaban que los juicios iban a continuar para siempre, que nunca se detendrían. Recuerda que muchas personas pensaban que debían dar amnistía a los nazis. La década de 1960 también fue el momento en que aparecieron los primeros libros realmente importantes sobre el Holocausto. El primero fue el enorme libro de Raoul Hilberg, La destrucción de los judíos europeos, con más de 1000 páginas. Fue el primer estudio profundo del Holocausto y sigue siendo extremadamente importante incluso hoy. Hasta entonces los libros sobre la Segunda Guerra Mundial apenas mencionaban el Holocausto, y si lo hacían se hablaba de él como otra atrocidad en una guerra particularmente sangrienta. Este fue el primer libro en darle la atención que merecía. Probablemente es el libro más importante sobre el Holocausto jamás escrito. Atrajo una enorme atención sobre el tema y consecuentemente llevó a muchos debates. Sin embargo, aunque eso fue positivo, debo mencionar que fue una enorme lucha conseguir su publicación. Numerosas editoriales lo rechazaron, incluso algunas en Estados Unidos. Finalmente se publicó en 1961, pero solo estaba disponible en inglés, no fue traducido al alemán hasta 21 años más tarde. Para principios de la década de 1970 el Holocausto ya había recibido una cantidad considerable de atención en Alemania. Sin embargo, muchos aspectos de su mentalidad aún permanecían en negación y muy lejos de lo que es ahora. Muchas personas pensaban que se debía olvidar lo que ocurrió, que aunque los nazis habían cometido crímenes de guerra, el resto del mundo también. En ese momento la mayoría de las personas todavía pensaba que era una lástima que Alemania perdiera la Segunda Guerra Mundial, que habría sido mejor si hubieran ganado. Ahora voy a hablar sobre lo que podría ser el motivo más grande para el cambio de mentalidad alemana. Una serie de televisión lanzada en 1978 titulada simplemente El Holocausto. El Holocausto fue una miniserie estadounidense de 4 partes emitida en Alemania Occidental en 1979. Recibió una cantidad enorme de atención. Casi la mitad de la población vio al menos un episodio. Fue particularmente vista por los jóvenes, con el 68% de aquellos de 14 a 29 años viendo al menos un episodio. Alcanzó una audiencia que no había tenido ningún otro programa en la historia de Alemania. La gente quedó increíblemente conmovida. Hizo una impresión enorme. Casi 2/3 de los espectadores dijeron que la serie les había impactado profundamente, y 2/5 partes se sintieron avergonzados de lo que Alemania había hecho. Informaron que habían aprendido mucho de la serie. Muchos no conocían el alcance de las atrocidades o la manera en la que se habían llevado a cabo de manera era tan sistemática. Fue un gran tema de conversación entre amigos, colegas de trabajo y dentro de las familias. Muchos de los niños que la vieron preguntaron a sus padres y abuelos qué habían hecho y si habían estado involucrados. Fue la primera vez que se habían tenido ese tipo de conversaciones abiertas de ese modo. De hecho, fue la serie de televisión El Holocausto la que hizo que el público adoptara la palabra holocausto. Antes de eso la palabra se consideraba inapropiada. La gente lo llamaba el genocidio de los judíos. Todo eso cambió con el lanzamiento de la serie de televisión. La Sociedad de la Lengua Alemana incluso eligió holocausto como la palabra del año en 1979. Sin embargo, aunque eso fue algo positivo, no todo fue bien. Hubo cierta resistencia a la emisión, con algunas personas criticando la serie por inexactitudes históricas. Incluso un sobreviviente del Holocausto se mostró algo disgustado debido a errores en los hechos. Sumado a esto, la serie no se emitió en Alemania Oriental, donde fue criticada por estar demasiado centrada en los judíos, dado que Alemania Oriental era un títere de
Rusia. Las autoridades querían que se pusiera énfasis en las víctimas rusas, no en los judíos. Lo peor que sucedió fueron ataques con bombas por terroristas de extrema derecha. Querían impedir que la serie se emitiera, así que volaron las torres de televisión. Alrededor de 100,000 espectadores se vieron afectados por esto. El siguiente capítulo importante en nuestra historia ocurrió 6 años después, en 1985, como parte del 40 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. El presidente estadounidense Ronald Reagan visitó Alemania Occidental y se reunió con el canciller Helmut Kohl. El plan era visitar un cementerio militar alemán. Hasta ahora todo suena bien. El problema fue que 49 de los 2,000 soldados alemanes enterrados allí habían sido miembros de la CCS, el grupo paramilitar nazi. La visita planeada causó mucho enojo dentro de los Estados Unidos, particularmente dentro de las comunidades judías. Muchos funcionarios gubernamentales prominentes y celebridades protestaron por la visita de 53 senadores y 257 representantes firmaron cartas tratando de detenerla. La indignación llevó un cambio de planes de último minuto. Reagan y Kohl visitaría un campo de concentración además del cementerio. Inicialmente Reagan no había querido visitar un campo de concentración porque podía insultar al público alemán. Al final, debido al revuelo, se vio obligado a hacerlo. Reagan terminó teniendo que defenderse argumentando que la mayoría de las tumbas en el cementerio eran de soldados alemanes normales, no nazis. Argumentó que eran víctimas del nazismo al igual que las víctimas en los campos de concentración. Creo que el episodio es bastante interesante porque la gente en Alemania en gran medida no entendía de qué se trataba todo el alboroto. Muchos pensaban que la visita de Reagan al cementerio con los hombres de la CCS estaba totalmente bien. Pensaban que el alboroto era solo de gente siendo demasiado sensible. Un periódico dijo que la semana de tormenta mediática rozaba lo absurdo. La gente no parecía pensar que el tema debía tratarse con la sensibilidad que tendríamos hoy en día. Sin embargo, algo importante sí ocurrió. Inmediatamente después de la controversia, el presidente de Alemania Occidental dio un discurso en el que habló sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Crucialmente dijo que la derrota de Alemania debería verse como una liberación y no como una derrota. Fue, en sus palabras, una liberación del sistema inhumano de la tiranía nazi. La importancia de esto no puede ser exagerada. Esta fue la primera vez que se dijo públicamente que la derrota alemana debería verse como una liberación. Este fue el comienzo de un cambio en la mental. Hacía esa pregunta que había sido tan persistente: si es que era algo bueno que los alemanes perdieran la guerra. Ese discurso y la controversia precedente con el presidente de los Estados Unidos desencadenaron un debate entre intelectuales alemanes que duraría años. Fue principalmente un desacuerdo entre historiadores sobre cómo ver el periodo nazi en general. El debate tuvo lugar en varios artículos publicados en periódicos. El historiador de derecha Ernst Nolte publicó un artículo argumentando que el Holocausto no era especialmente único históricamente y lo comparó con los gulags comunistas en Rusia. En general, sus argumentos eran muy apologéticos hacia el nazismo. Muchos historiadores e intelectuales de izquierda publicaron varias respuestas. El famoso filósofo alemán Habermas argumentó que Nolte estaba tratando de blanquear el pasado nazi y que el Holocausto no podía compararse con los gulags. Durante el próximo año, decenas de artículos fueron publicados en periódicos contribuyendo al debate. Al final, ninguno de los lados ganó claramente el debate, pero sí causó se dirigiera mucha atención hacia el Holocausto. En particular, hizo que la gente escuchara hablar del Holocausto de una manera intelectual. Casi todos los principales intelectuales alemanes participaron en el debate y muchas personas leyeron los artículos. A finales de la década de 1980 ocurrió el momento más grande en la historia reciente de Alemania: la reunificación. Con respecto al Holocausto, uno de los mayores desafíos fue unificar las dos narrativas diferentes que existían. Alemania Occidental nunca había tenido éxito completo con su proceso de desnazificación, pero había creado una democracia estable. Por otro lado, a la gente de Alemania Oriental se le había expuesto una propaganda antinazi mucho más fuerte durante décadas. Sin embargo, la narrativa que se les había alimentado era que el fascismo había ocurrido debido a una crisis del capitalismo y que debería haberse resuelto con el comunismo. Los medios sobre el Holocausto continuaron siendo bien recibidos en Alemania. En 1994 se estrenó La lista de Schindler y tuvo una recepción generalmente positiva.
No tuvo un impacto como el de la serie de los años 70, pero sí confrontó a los espectadores con imágenes realistas de la aniquilación de los judíos. Continuando, 1995 tuvo un evento muy significativo, el 50 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. El mensaje del gobierno fue más conciliatorio que nunca. En aniversarios anteriores se habían hecho intentos de comparar el Holocausto con otros crímenes de guerra. Eso no sucedió en esta oportunidad. Además, el gobierno nuevamente se refirió a la derrota de la Alemania nazi como una liberación en lugar de una derrota. La victoria de los aliados finalmente comenzó a verse como algo positivo. El cambio de milenio vio la apertura del primer monumento público al Holocausto en Berlín. Sin embargo, hubo cierta resistencia. El alcalde de Berlín se opuso y no asistió a la ceremonia de apertura. Argumentó que era demasiado grande, que estaría sujeto a vandalismo. Otras personas criticaron el monumento por conmemorar solo las víctimas judías del Holocausto, cuando por supuesto hubo muchas otras. Hoy en día el legado del Holocausto todavía causa controversia respecto a la persistente pregunta de si fue bueno para Alemania perder. En 1945 el público alemán en realidad se ha vuelto más de derecha en los últimos años. En 2015 una encuesta encontró que la mayoría de los alemanes veían la victoria aliada como una liberación del régimen nazi. Solo el 99% de los alemanes veía la Segunda Guerra Mundial como una derrota. Ahora ese número ha aumentado. Un importante partidario de esa visión es el partido político AC o Alternativa para Alemania. Han subido en las encuestas en los últimos años y ahora son el segundo partido más grande. La presidenta de AC ha dicho que la derrota en 1945 no puede verse como una liberación. Sin embargo, en general no cabe duda de que el sentimiento alemán sobre el Holocausto se ha transformado a lo largo de las décadas. La mayoría de la población alemana rechaza completamente la ideología nazi y odia las atrocidades que se cometieron en nombre de su país.